¿Qué tal? Soy Milder Hernández y en este video vamos a ver lo que es el segment tree. Segment tree es una estructura de datos, como su nombre lo indica, sirve para alojar información sobre segmentos o intervalos, por ejemplo, de un arreglo. Esto para hacer consultas y modificaciones más eficientemente de lo que se haría en un arreglo. Bueno, vamos a ver que el ejemplo clásico para explicar el segment tree, y es que queremos encontrar el índice del elemento mínimo en un arreglo. Entonces, por ejemplo, tenemos este arreglo, 8 elementos, es decir, tenemos posiciones de 0 hasta 7, y queremos saber cuál es el elemento mínimo desde cierto número, o sea, desde cierto intervalo del arreglo. Por ejemplo, si me dicen cuál es el elemento mínimo de la posición 0 a la 7, yo sé que el elemento mínimo es este, 1, es decir, debería retornar 5, ¿sí? Porque esta es la posición número 5. Si me dicen de la 0 a la 2, por ejemplo, posición 0 a 2, yo sé que el elemento mínimo está acá, es decir, debería retornar 1, porque el 3 está en la posición 1. Ahora bien, la manera fácil, la manera genial de realizar, por ejemplo, de resolver este problema es simplemente realizar un for sobre el intervalo que se desea. Ahora, esto no es muy eficiente, toma una complejidad de O de n, aunque digamos que O de n no está mal, pero se puede realizar de una manera mucho más eficiente, y es utilizando un segment tree. Y como la mayoría de los árboles, la complejidad de consulta es logaritmo de n, ¿sí? Logaritmo base 2 de n, porque por ejemplo este es un árbol binario, entonces ir dividiendo entre 2 nos lleva a lo sumo logaritmo de n, ¿sí? Siendo n la cantidad de elementos que hay en el arreglo, la cantidad de elementos que hay en el arreglo. Ok, vamos a utilizar una herramienta muy chévere llamada visualgo.net para ilustrar cómo es el segment tree. Este es más o menos el aspecto de lo que tendría un segment tree, pues, una manera gráfica de representarlo. Si es un árbol binario, aquí están los nodos y cada uno de los nodos contiene la información del elemento, ¿sí? Del índice del elemento mínimo. Entonces, por ejemplo, lo que les decía aquí, desde 0 hasta 7, el índice del elemento mínimo es el 5, ¿sí? Porque el 1 está en la posición 5. Por ejemplo, desde 0 hasta 3 es el 1, porque el 3 está en la posición 1. Ok, vamos a ver más o menos cómo es la construcción de este segment tree. Vamos a correr esto acá. Inicialmente, pues arrancamos desde la raíz. La raíz contiene todo el intervalo 0 a 3 y vamos a ir partiendo a mitades. Primero hacia la izquierda, luego hacia la derecha. Nos detenemos en la raíz, en las hojas. Las hojas son cuando en la izquierda es igual a la derecha, si este elemento contiene desde 0 hasta 0, desde 1 hasta 1, desde 2 hasta 2, desde 3 hasta 3. Esas son las hojas. Luego, cuando uno ya la información de las hojas es trivial, ¿sí? Yo sé que el elemento mínimo es de 3 hasta 3, obviamente es el 3, ¿sí? El índice es el 3, entonces ya no tengo que hacer nada más. Luego me voy devolviendo, por ejemplo aquí desde 6 hasta 6, y desde 7 hasta 7, me va a volver y yo sé que tiene que quedar alojado aquí arriba un 7, porque, ¿sí? Desde 6 hasta 7, esa es la respuesta. Desde 4 hasta 7 es el 5, porque el 1 está acá, y así, ¿sí? Es decir, parto desde la raíz que contiene todo el intervalo, todo el arreglo, va a tener la información de todo, y luego nos vamos a ir dividiendo de a 2, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿sí? Desde la izquierda contiene la primera mitad, la derecha la segunda mitad, y así con cada uno de los intervalos. Ok, aquí la consulta es muy rápida. Si yo quiero saber cuál es el mínimo desde 0 hasta 7, voy a llegar a la raíz y ya voy a tener de una la respuesta. Si yo quiero saber cuál es del 0 hasta 3, basta llegar a la raíz, irme una vez hacia la izquierda y la obtenemos. Vamos a ver más o menos cómo sería esto en código. Vamos a utilizar la estructura en C++. Bueno, en Java sería muy similar, utilizando obviamente clase. Aquí también se podría, pero bueno, lo vamos a hacer con estructura. Aquí vamos a... La información quería tener esta estructura que sería int lr, ¿sí? Como vamos acá, debemos saber desde dónde hasta dónde va este intervalo, y el índice
sí, que es lo que nos sirve. Y ahora, ¿qué más tiene este nodo? Tiene el nodo izquierdo y el nodo derecho. Entonces vamos a tener un nodo izquierdo y un nodo derecho. Ok, ¿qué más? Hasta ahí está bien. Vamos a utilizar una variable m que va a indicar la mitad para hacer como útil. Va a ser útil, sí. Va a indicar la mitad del arreglo, la mitad del intervalo, perdón. Entonces, node, vamos a cargar el constructor de intervalo x hasta y. ¿Qué sería? Inicializamos L con X y R con Y. ¿Qué sería? Sabemos que esto vamos a ir partiendo estados hasta que llegamos hasta las hojas. Las hojas sabemos que son hojas, valga la redundancia, porque el left es igual al right, el L es igual al R. Entonces, if L R, llegamos a una hoja. Es un caso muy trivial, entonces el índice es simplemente el mismo L o el mismo R, da igual. Si no, yo sé que tengo que ir siguiendo partiendo entre 2, entonces vamos a ver cuál es la mitad. La mitad sería L más R partido 2 partido 2. Bueno, haciendo simple matemática vamos a ver que es, sí, que es cierto esto. 4 más 7, 11, dividido 2, 5, hasta acabar la mitad. Entonces, left, ¿qué sería? Sí, elijo izquierdo, sería mi node desde el left hasta la mitad. Y right, ¿qué sería? Mi node desde la mitad más 1 hasta R. Simplemente. Ahora, ya hemos construido que es el hijo izquierdo y que es el hijo derecho. Ahora, para saber cuál es la información, para saber cuál es el índice en este nodo, pues simplemente tenemos que consultar la información de izquierdo y derecho. Entonces, si A, que es nuestro arreglo objetivo, en la posición left.índice es menor que A en la posición right.índice, pues nuestro índice va a ser left, ¿sí? Porque es el menor, porque este nodo va a tener la información de cuál es el índice del elemento menor entre izquierdo y derecho. Ahora, en caso contrario, pues va a ser el del hijo derecho, right índice. Esa es la construcción. Ahora vamos a realizar un método para realizar consultas desde el X hasta Y. Entonces, el caso trivial es cuando el intervalo que yo estoy consultando justamente coincide con el intervalo del nodo. Entonces, X es igual a R y Y es X igual a L y Y es igual a R. Si yo estoy sobre el nodo, si me dicen de 0 hasta 7, llego y consulto aquí y ya sé que la respuesta va a ser 5. Entonces tengo que retornar ya de una vez índice. No hay más que hacer. Ahora hay ciertos casos en que tengo que partir en dos. Por ejemplo, yo quiero hacer la consulta desde 0 hasta 4. Esto tiene que partirse en dos. Uno por el lado izquierdo y luego otro por el lado derecho. Porque no hay un nodo que tenga la información desde 0 hasta 4. Tengo que partirme en dos para poder encontrarlo. Entonces justamente es lo que vamos a hacer acá. Si, por ejemplo, primero vamos a descartar los que no hay que partir en dos. Por ejemplo, si Y es menor o igual que M, yo sé que estoy en la parte izquierda. Entonces voy a descartar toda la parte derecha. Entonces voy a decir return left query de XY. Ya me olvidé la parte derecha y me voy solamente por la parte izquierda. Luego, ahora, si X es mayor que M, hago lo contrario, descarto la parte izquierda y me voy por la derecha. En el caso contrario, vamos a guardar los índices, ¿sí? Cuando tenemos que partirnos en dos. Entonces, índice 1 va a ser left
query desde left hasta x, sí, lo siento, desde x hasta la mitad, y el índice 2 va a ser right query desde la mitad más 1 hasta allá. Ok, ya vamos a hacer algo muy similar que se hizo en la construcción, y va a ser verificar en dónde está el mínimo. Índice 1 es menor que a índice 2, quiere decir que el mínimo pues está en índice 1, entonces retornamos índice 1, y en caso contrario, else, bueno, return índice 2. Okay. Sería más o menos como estaría codificado esto, el segment tree. Entonces vamos a ver esto, node tree, de 0 hasta 7 queremos construirlo completamente. Por ejemplo, vamos a hacer cout tree.query 0 hasta 7, cout tree query desde 0 hasta 3, y por ejemplo query desde 0 hasta 4. ¿Cuáles deberían ser las respuestas? Debería decirnos, va desde 0 hasta 7, 5, desde 0 hasta 3, 1, y desde 0 hasta 4 también 1, porque el 3 es el menor. Okay, vamos a ver build and run y ver qué sucede con esto. 5, 1, 1, perfecto. 5 es el mínimo de todo el intervalo, 1 es el mínimo, ¿sí? El índice del elemento mínimo en este intervalo, y el mismo desde 0 hasta 4. Ok, eso es más o menos cómo funciona el segment tree. La implementación ya sería muy similar, y bueno, eso es todo.